vamos a hablar un poco de ciencia, de lo que dice la ciencia detrás al final, de la contraposición de la confianza, que son los nervios y el miedo. De hecho, los audios lo que pedimos fue nervios y miedo de cara a poder escucharlos, ¿no? Atención a lo que hemos investigado y hemos hablado con expertos. Obviamente esto no es cosas que sepamos ya por nuestras carreras universitarias que ninguno tenemos. Claro. Pero fijaros cosas tan interesantes como el recorrido desde una situación, un contexto de lo que nos da miedo o nerviosismo y qué significa sentir nervios. Esa pregunta me la he hecho y digo, hostia, ¿qué significa que mi cuerpo tenga nervios? A nivel cerebral o lo que está pasando dentro, ¿no? Entonces, aquí va la explicación. Cuando percibimos una amenaza real o imaginaria importante, porque Mark Twain decía una frase que era brutal, que es, en mi vida me han pasado cosas terribles y solo algunas de ellas pasaron de verdad. Qué locura. Es literal, literalmente, pero bueno. Real o imaginaria, el sistema límbico, que no sabe distinguir entre real o imaginario, especialmente la amígdala, se activa de inmediato. Vale. Cuando esto sucede, envía una señal al hipotálamo, que activa el sistema nervioso simpático, que es el que se estresa, el que nos marca la reacción, como dice aquí, de lucha, huida o parálisis. Y aquí luego habla, se activa también el eje hipotalámico, hipofisario, bueno, HPA, el eje, ¿vale? Y aquí es lo que viene lo interesante. Esto genera una reacción de hormonas en cadena, desde la hipotálamo, la hipófisis, una serie de hormonas, hasta que las glándulas suprarrenales liberan adrenalina, noradrenalina y cortisol. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que sucede a nivel, y aquí me lo pone en tabla y está muy guay, que es cardiovascular, aumentan las pulsaciones y la presión arterial. Vale. Propósito evolutivo, bombear más sangre a músculos y cerebro. Lógico, pues si quieres escapar o pensar rápido una solución porque te ataca el león, entonces tienes que bombear todo y todo eso de repente va a sobrevivir. Por ejemplo, en ese momento no estás pensando en relaciones sexuales, por ejemplo. Es imposible. Es imposible estar estresado y tener libido. Por eso dicen que una opción para poder aumentar tu libido, o al revés, como un síntoma de que estás muy estresado, es que no te apetece tener relaciones sexuales. Claro. Porque es imposible, ¿no? Y por eso dicen también que estar un poco nervioso está bien, ¿no? Para una charla y demás. Porque claro, estás con la sangre en el cerebro. Estás alerta, claro. Respiratorio. Respiración rápida y superficial. Aumentar el oxígeno disponible. Si tú haces una respiración lenta, no es la forma más rápida para aumentar la oxigenación. De hecho, para aumentar la oxigenación, y si quieren hacer el ejercicio, que lo hagan en casa, pero es el famoso Kundalini, que es el... Si tú estás constantemente así durante 30 respiraciones o 40, te empieza a entrar un hormigueo en la cabeza de la oxigenación y es cuando sucede incluso el efecto este de T-Rex, de parálisis, de que se te empieza a quedar el cuerpo pues rígido de todo el oxígeno que tienes en la sangre, ¿no? Vale. Muscular, tensión muscular, especialmente en cuello, mandíbula y espalda. Preparar el cuerpo para actuar. La mandíbula, es verdad, ¿eh? Bruxismo, por ejemplo, ¿no? El estrés que puedes tener durmiendo. Digestivo. Se detiene la digestión. ¿Cuánto se nos ha revuelto la tripa? No puedes comer nada. Hay gente que se le cierra el apetito. Eso te voy a decir. A mí no se me detiene, tío. Yo voy directo al baño, ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, no me apetece comer. Sequedad bucal. A mí se me seca la boca también. Por eso tenemos vasos de 500 mililitros. Desviar la energía a sistemas de defensa. Luego la piel. Sudor. Yo sudo muchísimo en las charlas. Piel fría o pálida. Las manos frías. Esto nos lo dijo Franco Piso. Que él, por ejemplo, su síntoma era que se le enfriaban las manos cuando estaba nervioso. Regular temperatura y preparar la reacción. Y luego, por último ya, el cerebro, que lo que hace es disminuye la actividad en la corteza prefrontal, que es el razonamiento lógico, y lo que hace es priorizar la supervivencia, no la reflexión. Vale. O sea, ya con esta información dices, vale, ya veo, es algo normal. Sí, total. De primeras lo normalizas. Sí. Trucos que nos sirven a nosotros y que nos han funcionado. Ponemos el ejemplo de charlas porque suele ser, dicen que es el segundo miedo más grande después de la muerte, como hablar en público. Entonces, trucos que nos han servido. A mí personalmente, Sergio, no sé quién me lo dijo hace mucho tiempo en clase, en el colegio, hacer flexiones. Al hacer flexiones me canso y me baja un poco la respiración. Y si no, también puedes hacerlo de manera intencionada, el sincronizar otra vez la respiración de una manera que te relaje. Pues, por ejemplo, hay muchas aplicaciones estas de relajación. Lo del cuadrado, que es aspiro 4 segundos, mantengo 4 segundos. Visualizarlo, ¿no? Sí, suelto 4 segundos. Y aguanto sin respiración y como que sin querer has reprogramado con la respiración la manera en la que estás con las pulsaciones y todo eso. Y nos ayuda un montón. De hecho, curioso, Juan, lo dijiste esto en una story de consejo para los nervios. Sí. Contestó Franco Piso y dijo, está genial lo que dice Juan, porque eso, juntado a respiraciones profundas y tener preparación del entorno, ya es lo que necesitas para poder empezar. No, también da un truco él muy, muy gracioso. Dice, también puede servir de mucho tener un boli en los dientes y empezar a practicar.
Como que Hostia. pierdes un poco, liberas. O sea, tienes que vocalizar más, estás un poco incómodo. Entonces después, claro, al estar incómodo, ir a lo cómodo, de Ya. repente te sientes como mucho más cómodo de que el estado base, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esto lo decía y me hacía gracia porque me ha recordado justo esto. Y luego otro consejo que nos han dado en las charlas también, acordarte que lo importante no eres tú. Porque llegas a la charla, el ego por las nubes, me vienen a ver a mí, no sé qué. Y tío, en nuestro caso, la gente viene a formarse. Entonces, como salirte en tercera persona, como si estuvieses viendo la charla con una cámara de vigilancia, y dices, ok, yo lo que tengo que hacer aquí es aportar valor a esta peña para que esté contenta. Total. O verlo desde fuera y decir, vale, mi rol aquí es esto. No es, me están mirando todos a ver cómo actúo. No, no. Lo importante son ellos. Y tienes que llevarlos por un camino, tienes que hacer un proceso, como quitarte esa importancia, verte desde fuera. Totalmente, tío. Vamos a ver un audio que me parece muy interesante. Esto nos lo comenta Borja. Y fijaros lo que hace Borja respecto a las situaciones de nervios. Atención. A ver. Hola chicos, la verdad es que este tema me encanta y lo primero felicitarlo por vuestro podcast. Con el tema de la confianza, la verdad es que hace poco leí que tanto Beyoncé como bueno, luego Adele tenían un alter ego, o sea, tenían como un personaje creado Hostia, qué bueno. porque decían que las dos tenían mucha timidez. De hecho, lo de Beyoncé, la verdad es que no lo conocía y no lo aparenta para nada. Y hace poco lo leí y la verdad es que es algo que yo no lo sabía, pero también en parte lo hago cuando hago presentaciones. Cada X tiempo, 1 o 2 veces al mes, tengo que hacer una presentación delante de un montón de personas importantes de mi empresa. Y es un foro grande, 90 personas online. Y bueno, me intento pensar, ¿no? Que al final soy como un personaje y me ayuda mucho a enfrentarme a ese tipo a ese público. Creo que sería que me revisaría eso, ¿no? Que hace un tema divertido el tema de los alter ego. Oye, interesantísimo, ¿eh? Hostia, es buen consejo, ¿eh? Falséalo. Es decir, no tienes confianza, falsea que eres otra persona. Claro, claro. Si falseas que tú eres una persona con muchísima confianza, que está súper a gusto en el público, que te están mirando y no pasa nada y te gusta y tal, pues puede llegar a funcionar. Claro, realmente es un engaño mental de decirle a tu cabeza, tú tranquilo que no eres este. Claro, es como... como introvertido, de repente cogiendo el rol de extrovertido. Me he puesto esta camiseta, soy otra persona. Eso es, y a ti mismo te dices, tú no te preocupes, que si te critican, no eres el Juan de siempre, eres el Juan del tengo un plan y que estás haciendo aquí humor y puede que no se haya gustado, pero tú eres otro Juan. Es como... Creo que hablamos del personaje, ¿no? Eso es. De que el personaje se ha comido a la persona. Eso es, sí, sí. Si te pegas la camiseta 3 meses, ya no te acuerdas de cómo eras sin camiseta o con otra camiseta. Correcto. Y también de darle un poco de importancia a la vida. Claro, al final eso es un juego. Claro. Es decir, el día que nos vayamos a morir, tío, ya está. Has dado 5 charlas, 500, las que sea. Ves a disfrutar la vida, ves a pasártelo bien. Creo que es una manera del cerebro de restarle importancia y decirle que si va mal no pasa nada. Que es algo que no eres tú. De hecho, lo que me mola de esto es ya pequeñas acciones del día a día o lo típico, ¿no? Es que no lo estoy sintiendo, es que no me apetece hoy. Ya. O sea, hay veces que este tipo de ejercicio, no sé si es con un alter ego o cómo, pero forzarte a... Voy a hacer como si me apeteciera mucho grabar este podcast. Los resultados que tú quieres con tu proyecto no van a esperar a tu motivación o a que te apetezca. Total. O sea, ¿cuántas veces vas a hacer cosas que coño, hacer un podcast es lo más maravilloso del mundo, es el mejor trabajo que existe, pero hay entrevistas que dices, vamos a por ello. Ya. No me apetece, hemos acabado de comer hace poco, estoy con la digestión, Ya ves. me estoy durmiendo, no me apetece, pienso 1000 planes que me apetecen más que esto. Entonces, forzarte, es decir, venga, voy a hacer como que me apetece muchísimo escuchar a esta persona y de repente, a mí me pasa más de una vez, a los 10 minutos de estar con esa camiseta puesta, de repente es como que ya entro en flow state con la conversación y digo, hostia, me está pareciendo interesante. Y de repente vuelvo a mirar el reloj y ha pasado media hora. Digo, hostia, fíjate qué locura. Sí. Entonces, el hacer esos pequeños ejercicios de, cambio de pensamiento y voy a hacer como si me apeteciera. Claro. El cerebro no lo entiende muy bien y la sensación que tienes de satisfacción con esa actividad es buena. Es como, hostia, no me apetecía grabar este vídeo, pero ahora que lo he grabado me siento muy bien. Sí, total. A mí a veces me funciona para ser un poco más disciplinado o para echarle ganas el pensar que lo hago, me imagino a alguien de la audiencia, por ejemplo, esta tertulia de autoconfianza. Joder, me apetece igual un poco más estar trabajando o todos los temas que hemos hablado antes de empezar el podcast, ponerme a moverlos. Pero digo, hostia, es que una persona que esté ahora sufriendo por esto o que le podamos echar un cable, lo necesita. Claro. Como que te pones un poco la capa de superhéroe o la capa de que esto es una misión ya, ¿sabes? Entonces Totalmente. te ayuda un poco a moverte. No, tú no eres el objetivo. Eso es, tú eres el objetivo, sino, hostia, tío, échalo todo. En plan, tienes que ayudar a la gente para que le vaya guay. Totalmente, tío. Mira,
Aquí tengo cómo transformar nervios en confianza con 6 claves que hemos sacado para Vale. poder hacer esto. Pero vamos a hacer un ejercicio. Esto lo vamos a desvelar cuando una vez nos hayamos puesto nerviosos o con miedo. Y para eso tengo un cuento, tengo una historia Venga, va. que voy a leer, espero, con el mayor dramatismo posible. Vamos a ponernos modo actor de doblaje. Nosotros, la audiencia, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar ojos, o si estás conduciendo, por favor, ten cuidado. ¡Boom! Pero vamos a hacer un mini simulacro. Entonces voy a leer un texto que hemos preparado y a ver qué tal se siente la gente, que intente sobre todo interiorizar y que se crea realmente la película de lo que están escuchando, ¿vale? Vamos a por ello. Espera. Vamos a- ¿Te vamos- parece que mida las pulsaciones? Mide el pulso. Venga, vamos a ello. Ahora mismo estoy... estoy en forma últimamente, tío. 50. 60 tú. 60 hablando y demás. De hecho, el otro día, dato curioso, bueno, es que esto es una chorrada, la verdad, pero bueno, si no lo metemos, da igual. Mi padre tiene un reloj con el pulsómetro Y que estaba... y yo lo puedo verlo, ¿no? Y siempre está en reposo, está en 45, 50, es una persona más mayor, pues tiene menos pulso. Estábamos comiendo, le doy de refilón y veo que está a 75. Y digo, joder, papá, estás a 75. Y hace, debe ser de la emoción de comer. Del hambre que tengo, estoy tan emocionado que se me ha subido el pulso. Vale, dicho esto, venga, va. Empezamos. Estás de pie detrás de una puerta. La reconoces. Es la del auditorio donde vas a hablar por primera vez ante mucha gente. Del otro lado, oyes murmullos, risas, sillas que se mueven. Y un micrófono que hace un sonido seco. Toc, toc. Como si te avisara de que te toca a ti. Entre ese silencio incómodo, te notas las manos muy húmedas. E intentas secarlas con tu pantalón, con la ropa, pero no sirve. Vuelven a sudar. El corazón, de repente notas que te late muy fuerte y que casi puedes sentirlo en la garganta. Notas un calor repentino en la cara, como si subiera desde el pecho hasta las mejillas. Y de pronto la respiración se acelera, aunque no estás corriendo. Y con todo este cóctel, tu mente además empieza a hablarte. ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si me tiembla la voz? ¿Y si no sale bien? Una parte de ti quiere salir corriendo. Otra te dice, ya estás aquí, ya no hay vuelta atrás. Te das cuenta de que estás apretando los puños. Tienes la mandíbula tensa, el estómago encogido, y no has dicho ni una palabra, pero tu cuerpo ya está luchando una batalla. Entonces, en ese momento, alguien abre la puerta. Una luz fuerte entra de golpe y ves las caras. Docenas de ojos que miran hacia ti. Sientes que el suelo vibra ligeramente, o tal vez eres tú. La garganta se te seca, la lengua pesa, el corazón se dispara como si corrieras una maratón. Todo tu cuerpo grita ¡peligro! Pero no hay ningún peligro, solo un momento. Un instante antes de dar un paso. El momento en el que tu cuerpo todavía no sabe que no tienes que huir. Y ahí estás tú, con todo el poder biológico del miedo, concentrado en un solo segundo. He llegado a bajar a 52 pulsaciones. ¿Has bajado? Claro, tío, pero es que... ¿Qué pasa? Esta historia como... Esta historia es justo algo que ya... Claro, ya has vivido mucho. Que ya he vivido, entonces, tío, pues no pasa nada. Vale, vamos a simular como que nos ha subido el pulso. Estamos con los síntomas que hemos dicho antes. Respiración más cortada, nos sudan las manos frías, pues, tenemos la boca seca. ¿Qué podemos hacer? Mira, de hecho, si has notado, aquí pone el texto, si has notado que tu corazón latía más rápido, que respirabas diferente o que tus músculos se tensaron, eso era tu sistema nervioso haciendo su trabajo. Tu cuerpo ha reaccionado a algo que solo estaba en tu imaginación. Eso es la prueba de lo poderoso que es nuestro cerebro y de lo mucho que podemos aprender a regularlo. Entonces, ¿cómo podemos bajar ahora esto? Bien, vamos a volver a cerrar los ojos Vale. y vamos a hacer una respiración diafragmática. Vamos a respirar 4 segundos, a inspirar, perdón, y luego a expirar, expirar, no sé, una es morir, otra no, 6 segundos. Así que vamos a contar. Inspiramos Diafragmáticas con la tripa. con el pecho. Con la tripa. Yo noto la cabeza diferente, ¿eh? Sí, es como que te... Ya está. Yo con una respiración ya está, pero vamos a hacer 2 más. Es raro, ¿verdad? Lo que se nota en la cabeza como un escalofrío. Guay, es una relajación. Es como cuando entras en el agua caliente de una bañera. Escucha, bro,
respiras con los pulmones. Tienes que ser un día... No, como se case estripa. Es que yo tocaba el trombón de varas, entonces era todo diafragma. O sea, como que hay que empujar el aire hacia tripa. Que no sé Hostia, qué pero dice ahí, pues pero- mira, haciéndolo así, ya noto la relajación, ¿eh? Esto es increíble. Esto, por ejemplo, una cosa muy chula que podéis hacer, esto hay que echarle unos huevos increíbles. Esto lo hizo Adrián en la charla que hizo en Tengo un Plan, es quedarse en silencio. Quedarte 15 segundos. Sí, 15 segundos, Porque parece que es una chorrada de tiempo, no es ni un minuto. 15 segundos en silencio. ya. Es lo suficiente como para decir, tranquilo, tú vas a marcar el ritmo, no el ritmo te va a marcar a ti. No vas a estar arrastrado. Eso me pasa a mí a veces, pero ya no son en charlas, en directos online, que me noto que me estoy cansando. Digo, tío, has puesto un ritmo que no puedes ni aguantarlo tú. De hecho, fíjate, la clave de más de 60 que entrevistamos, Manso Puig, esta gente es que marcan el ritmo. Se quedan en silencio, se quedan reflexionando en un tema. Ya. Claro, nosotros como le dejamos espacio y no respondemos al momento, de repente aparece otra reflexión, marcan el ritmo, van regulándolo. Esto es interesante. A mí, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, voy a contar la historia de cómo me di mi primer beso. Yo estaba en un momento en el que, Hostia, cómo se ha girado esto, ¿no? estaba en el momento en el que yo tenía 15 años y yo tenía una presión increíble de que aún no me había dado un beso con una chica. Obviamente, todo mi contexto era, todo mi entorno era, aún no te has dado un beso con una chica, pero... Y en ese momento, pues bueno, digo, mira, está esta chica que, seamos sinceros, yo no me veo que me voy a casar con ella, pero me parece lo mínimo atractiva como para quitarme este peso de encima que no puedo soportarlo más. Total, que obviamente ella también quería, no había nada raro. Y yo me acuerdo perfectamente cómo estaba en esa situación, que podía sentir mi corazón latiéndome en la garganta, cuando estábamos sentados en un banco de un parque de nuestro barrio, y yo estaba diciendo, vale, va a haber un momento en el que va a dejar de hablar, y en ese momento tú simplemente vas a acercarte y vas a darle un beso. Ese primer beso, tío, ese momento, yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado. Notas el pulso en el pecho, te hace boom, boom, boom. Es que me acuerdo perfectamente. De hecho, me acuerdo hasta del primer beso que me di con mi pareja, que en principio tenía ya experiencia en el sector. Nada. La sensación de tensión es la misma. Hostia, una cosa es hablar y tener como esa intimidad, y otra cosa es lanzarte a darte un beso. Ya. Entonces, ¿qué haces? Pues en ese momento dices, ya está, 3, 2, 1, ya es como saltar de un tándem, o sea, de un puentín. Pues saltas y ya estás. Entonces, si en ese momento hubiera tenido estas herramientas, ¿qué hubiera hecho diferente? Pues a lo mejor Le dices, mira, espera un momento, que te voy a dar un beso, pero me necesito calmar. necesito relajar, respirar el diafragma. Para respiración. Imagínate que hubieras controlado la respiración. De momento, o sea, lo que hubieras podido haber hecho es ingeniería inversa. Dices, vale, ¿qué síntomas está teniendo mi cuerpo? Los reconozco, los empiezo a bajar hacia abajo y me empiezo a relajar mucho, 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 mucho. Y le empiezo a quitar importancia a lo que pasa. Luego a eso le sumas que a partir de este segundo voy a ser otro alter ego. Ya. La persona que tiene súper confianza y que besa súper bien y que tiene mucha experiencia, aunque no te hayas dado ningún beso. Y sumado todo eso, lo hago. Y aumento el auto. Correcto. Coño, te has dado un beso, no se ha girado, ves cómo se podía, que no te ha rechazado, tal. Ya has hecho una vez. ¡Buah! Ese día vuelves a casa. Yo volví con el pecho, vamos. Sí. Que es otra cosa que recomiendan, que es postura corporal abierta y erguida. ¿No? Esto sí es curioso. Y enseña las muñecas, ¿no? Y estas movidas. No sé, A mí no, tío, a mí no me ha pero... funcionado muchas veces, pero... Sí que Yo es puede verdad, ser. por ejemplo, cuando medito de noche, del estrés o de pensar en otras cosas muy acelerado, noto los hombros que me hacen así. Es que esto es una locura. Esto es lo que te iba a comentar antes. Eso es una locura, tío. Y de repente haces... Lo relajo el hombro y te baja un palmo. Sí, eso es una locura. Ah, dices la postura que teníamos en el podcast. Claro. Bueno, sobre todo yo. Sobre todo yo. Así, ¿no? Pero es una salvajada. Os invito a la gente que estéis viendo este podcast que vayáis a la Tengo un Plan, ponéis psiquiatra, tengo un plan. Claro, tío, es que fíjate estas cosas. Y yo me veo ahí, digo, tío, pero si es que no soy ni yo, debe ser mi primo. A ver si... Pero los hombros, tío, yo no sé cómo me han crecido los trapecios de esa época. Estaba como un armadillo. Estaba todo el rato así, tío, con los hombros encogidos. Ahora me gustaría que explicaras un poco lo que el cerebro... Sí. El cuello, tío, que casi ni Sí, se ve ahí. Es verdad, estás así. Entonces, es el ejemplo perfecto que la práctica hace el maestro, tío. Entonces, Sí, porque es lo que te digo. Parece que tú estás relajado y te sientes normal, pero no, estás en tensión. claro. De aquí a aquí hay un paso. Entonces era como... Sí, no, yo en mi cabeza diciendo constantemente, baja el hombro. Y digo, No, hostia, ¿puedo bajarlo? Claro, yo me acordaba que
de repente me relajaba y hacía así, digo, hostia, pero si está bien cogido. Por eso, que puede ser una técnica que funcione, ¿eh? Como hacerlo al revés. Primero cambiar la postura y luego mejorar tu autoconfianza. Pero lo que ha hecho que esté a 60 pulsaciones o a 5 dedos en un podcast es hacer 200 y pico podcasts.